escuchan todos? Sí, sí, se escucha. Se escucha. Voy a preguntar, por ejemplo, a Poblete. ¿Qué opina del video que tenían que ver para hoy? Cric, cric. Poblete. Juan Bautista Martín, ¿qué puede contar al respecto del video? No, por mi parte no lo vi, Olga. La verdad no sabía que había caído un video, sinceramente. Bueno, en este tema es un tema bastante de actualidad, hay posibilidad de que haya gente que pueda trabajar en temas de esto. Tengo previsto una charla del secretario de Medio Ambiente Municipal que va a contar todos los cambios que se van a hacer en Bahía Blanca. También les va a hablar los chicos que son de la edad de ustedes, recibidos el año pasado de la Universidad Nacional del Sur, que hicieron ese emprendimiento de Q Recicla. No sé si ustedes están al tanto. Les van a venir a contar de qué se trata. Es para que vean que ustedes pueden hacer emprendimientos desde ahora, porque ellos son recién recibidos. Y bueno, yo subí ese videíto y empiezo a poner conceptos desde ahora, ¿no? O sea, para que ustedes sepan, yo creo que ustedes ya lo saben, que nosotros vemos cuántas veces entran, quiénes entran, quién vio, por ejemplo, 3 veces el video, quién lo vio 2 veces, quién lo vio una vez, y sabemos perfectamente quiénes no lo vieron, ¿está? La idea es que lo vean porque yo voy a tomar, pero no es para presionarlos, sino es para motivarlos. Son videos cortos, no sé, tiene 7, 8 minutos el que les di para ver, y tenía unas preguntas que quería que ustedes las leyeran. Primero lo vieran y después lo leyeran. Era bien claro lo que decía ahí el videíto, pero bueno, como no lo han visto, voy a preguntar a ver a alguien que lo haya visto. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Araceli Basterra, que lo vio 2 o 3 veces. Brevemente, si está por ahí, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Si le podés contar a tus compañeros por arriba, no con detalle, porque ellos lo tienen que ver. Ellos ya tienen, o sea, esto que estoy considerando ahora y que no lo vieron, si voy a tomar cuestionario y después les voy a tomar oral. Y hay gente a la que con el concepto ya sé que les voy a tomar oral a partir de ahora, ¿está? Entonces, no porque ahora se enteren por lo que dice Araceli, el resto que no lo vio, hace de cuenta que lo vieron, lo tienen que ver. Pero mientras esperamos un ratito, 5 minutitos, 2 minutitos más, contar rápidamente de qué se trata el tema. ¿De qué países sí. sobre todo? Bueno, trata de Suecia y habla de la gestión de residuos urbanos y explica, digamos, el sistema de incineración que hacen con la basura. Bueno, no me quiero meter en profundidad, pero me pareció interesante y la verdad es que es un país bastante avanzado en relación al nuestro. Digamos, habla de los tratamientos que usan, los porcentajes destinados a incineración. Bueno, no sé, ¿qué más decir? Basti, ¿cómo hacen? Por ejemplo, hablan de la incineración y para mantener la planta en movimiento. Ah, sí, eso también me llamó la atención, que hablan de, bueno, de un gran porcentaje de importación de basura. En un momento habló de el Reino Unido, sí, que importaban basura desde el Reino Unido. Entonces, se mantiene, digamos, este tratamiento, digamos. No frena nunca, no para.
Bien, o sea, el sistema que tiene Suecia es de recupero de residuos. Ahora vamos a ver todos los tratamientos y lo que hacen ellos es, como tienen plantas incineradoras, las plantas incineradoras no se pueden parar, o las de pirólisis, que vamos a ver qué es, no se pueden parar. Para mantener el ciclo, ellos necesitan importar la basura, o sea, mantener siempre la misma cantidad de basura para que la planta esté continuamente trabajando. Entonces ellos traen de los países vecinos la basura y se la tratan. Y entonces los países vecinos le pagan para hacer el descarte de su basura y que ellos hagan el tratamiento integral de todo esto. Por favor, les pido que lo vean primero de una sola vez y después lo vean mirando las preguntas que yo hice. O sea, yo le di una actividad que tenía que estar hecha para hoy. Ya la gente que no lo vio, lo tiene que ver, porque igual voy a calificar si lo vieron o no lo vieron, pero no van a tener la misma calificación de los que lo han visto, que hay unos cuantos que lo vieron. Tengo anotado, hay gente que lo vio 2 veces, hay gente que lo vio 3 veces, y hay gente que lo vio una sola vez, seguramente que no vio después cada una de las preguntas, pero... Perdón, Olga, ¿cuándo usted mencionó que había que hacer una actividad para hoy? Porque yo no estaba enterado, la verdad. Lo comenté el otro día cuando fui a la clase de práctica, que había ido a la clase de práctica para decirles eso, y después terminé hablando en la práctica, y ahí comenté que yo ya había subido una actividad. Esa actividad sola, que era esto de Suecia, era lo que tenían que leer para hoy. Tenían que ver el video, ver las preguntas que yo había colgado, y ahí dice, que el comentario dice que era necesario verlo para hoy, y que hoy iba a preguntar. No importa, vamos a seguir adelante. Ahora colgué una segunda actividad, que son muchos videos, y ahora entonces les voy a explicar por qué les voy a dar tanta importancia a este tema. Porque en los otros temas que hemos visto, o por lo menos los de agua y cloaca, los de redes, que también quiero que ustedes entiendan que traten de preguntar y tener los conceptos de las cosas. A veces yo parezco, los que ya me conocen, todos los alumnos de años anteriores saben que de hecho todos me llaman, vienen, ahora he conseguido trabajo para algunos, o sea, a veces yo les exijo, porque sé que estos trabajos, que son de medio ambiente, de agua, de red de cloaca, de residuos sólidos urbanos, hay mucha generación, porque los créditos internacionales son todo lo que sean para lo que son obras de ingeniería sanitaria, porque empezamos diciendo en la materia, para motivarlos, que la ingeniería sanitaria es una medicina preventiva. En el caso de los residuos, por ejemplo, pasa lo mismo. Ahora lo vamos a ver, no quiero adelantarme porque si no pierdo tiempo. Y entonces, como entran créditos, ahí se están haciendo residuos sanitarios. Montermoso puso una planta de recupero de residuos y está necesitando gente. Bahía Blanca la está poniendo, y por eso le pedí a Isaute que viniera para ver si podemos hacer que, si alguno está interesado, pueda hacer aunque sea una pasantía paga o una PPS en la planta de recupero que se está poniendo en Bahía Blanca. O sea, todas las localidades vecinas están. Pringles puso en marcha la planta de recupero que estaba media parada hace un tiempo y ahora arrancó otra vez. Suárez puso una planta de recupero de residuos. Entonces la ley de la provincia de Buenos Aires lo está solicitando, que todos los municipios tienen que tender a tener plantas de recupero. Y siempre anexo una planta de recupero, digo porque no es de reciclado, o sea, la planta sería de reciclado si en la misma planta, que las hay, se recupera el material, y también una vez que se recupera el plástico, se hacen cosas en el mismo lugar, ¿tá? Con ese plástico. Si no, solamente se los recupera y se los envía o se los vende a quienes después hacen el reciclado o el reuso. Entonces, por eso a mí me interesa que este tema lo sepan bien y que vean qué es lo que se está haciendo en el mundo, ¿tá? Y dónde estamos parados cuando vengan acá a explicar, y si no vienen a explicar porque pasa algo, les comentaré yo de la situación de Bahía Blanca, y
a qué niveles está Suecia, como recién comentó Araceli, o cómo está Suiza, que vamos a ver un videito ahora. Entonces, yo quiero que sepan que yo no puedo dar todo el tema porque es muy largo. Entonces, yo hice una presentación en PowerPoint que dice Residuos Sólidos Urbanos, presentación, que es lo que voy a dar hoy, y tiene los links, pero usted, o sea, lo voy a ir dando, pero no voy a mostrarles todos los videos. Los videos, ustedes cuando van a estudiar, van a ir a cada uno de esos videos, ¿está? Y son 6 videos, los van a tener que ver y mirarlos y ver cada una de las preguntas. Yo hice un cuestionario de cada video, donde ustedes ahí tienen que prestar atención cómo se hace una chimenea en un relleno sanitario, y sobre todo, porque sí lo voy a tomar, tanto oral como escrito, es qué equipamientos, cómo se llama cada uno de los equipamientos, tanto para un relleno sanitario, para que sepan distinguir lo que es un compactador a oruga, lo que es un bulldozer, lo que es un volquete, bueno, supongo que algunas cosas ya lo saben, qué es un cangilón, qué es una pluma, porque son las cosas que como ingenieros civiles, si mañana les dicen, te doy una pasantía en el relleno sanitario o en la planta, tienen que saber qué es cada cosa, no pueden llegar ahí y ponerse a adivinar o a preguntar. Entonces, por eso le puse los apuntes. Todo lo que subí, salvo 2 leyes que dicen que no son, que se las dejo para el día de mañana, o sea, la ley de residuos sólidos, digo qué capítulos tienen que ver, porque está ahí en el apunte, y después te subí el de pasivos ambientales y el de la ley de RAE, de la provincia de Buenos Aires, que son los RAE son todos los residuos electrónicos. Bueno, ahora voy a compartir una cosa que les quería decir. El martes no los veo porque van a tener la clase y vayan a la clase que Fioto les va a dar para explicarles, o Pamela, todas las cosas para el segundo parcial, que es el miércoles. El miércoles tampoco los veo porque es el parcial. El jueves no está en el cronograma, no hay cuestionario, porque nunca damos cuestionario después de un parcial, pero sí a las 5 de la tarde yo les voy a mandar igual un mail, pero estén atentos, porque si no, como ahora dicen, usted avisó, ¿no? Ahora les aviso y después les voy a mandar un mail a todos el día anterior con un link, porque les van a dar una charla corta de media hora, 45 minutos, los chicos de CurseCycle, que son los que están haciendo inicialmente, juntando todo lo que es plástico, PVC, todo en la calle Aguado. ¿Sabe alguno de qué estoy hablando? Sí, Olga, sí. Se está viendo bastante en las redes, por lo menos se está viendo bastante el laburo que están mandando. Está muy bueno. ¿Escucharlos a ellos personalmente para preguntarle y eso? ¿O Sí, estaría bueno, Olga. Bueno, entonces, el jueves, como es el día de los cuestionarios, a las 5 de la tarde yo quedé con ellos que les van a dar una charla vía Zoom para que ustedes, si tienen alguna duda, pregunten, ¿está? Que si a alguno le interesa por ahí hacer algún tipo de PPS o algo con ellos, o alguno que no sea de Bahía Blanca. Vi que creo que Bárbara Belomni puede ser que sea de Patagones. Bueno, sé que hay gente que de... No, ¿Sos de todavía. ¿Quién es de Patagones? ¿Hay alguien que es de Patagones? Bueno, para que Sí, la yo soy gente... de Patagones. Ah, Araceli, bien. Que los que son de afuera vean esta posibilidad de implementar lo que hacen estos chicos, porque es una posibilidad de ir y decir allá en Patagones, mira, ya están haciendo esto, acá podríamos hacerlo, ¿está? Y entonces los chicos estos les pueden dar el soporte informático y dirigirlos de acá y ustedes hacerlo en los pueblos donde van. Es muy interesante. Hay una movida muy grande con esto, con los residuos, y porque se mueve mucho dinero. Pero bueno, no quiero perder tiempo. Voy a empezar a compartir para darles la presentación y voy a tratar de dar lo más que pueda hoy.
voy a ir mostrando que hay, en cada punto hay algún videíto para que vean. Uno de los videos solamente lo van a ver conmigo, porque si no, no podemos alcanzar a ver todo. Y después sería el jueves que viene, darían el Zoom estos chicos de 40, entre 30 y 45 minutos, y después el otro martes yo les terminaría de dar lo que falta, y vendría el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bahía Blanca a comentarles toda la planta de recupero y todo lo que se está haciendo en Bahía Blanca a partir de este año. Bueno. Chicos, si no se ve o algo, por favor me avisan, porque hoy no la tengo a Pamela, me parece que Pamela no está, ¿o sí? No. Entonces, Se ve perfecto igual, Olga. pero los dejo que por favor si no ven o algo, o escribo o algo y que me avisen. Bueno, esto es un relleno sanitario, idénticamente igual, es la imagen que tenemos acá en Bahía Blanca. El relleno sanitario de Bahía Blanca, durante el día se vuelca el residuo, se permite que entre el cirujeo, cosa que no se debiera, ahora se está intentando, ya no puedo decir más cirujeo, son operadores informales, y ustedes tienen que aprender también a decir lo mismo, operadores informales. Pero bueno, cuando empecemos a ver esto, vamos a ver lo que es, cuando hablamos de impacto ambiental, ¿qué quiere decir? Esta imagen voy a volver a, quiero que les quede grabada, porque es importante cuando yo le vaya hablando, decirle que recuerden esta imagen y por qué. Por ejemplo, los rellenos sanitarios o los basurales a cielo abierto no deben estar en los corredores aéreos de los aviones, ¿está? ¿Por qué? Porque se generan en todos los rellenos sanitarios este tipo de imágenes, porque como hay materia orgánica, todo lo que son aves van a comer al relleno sanitario hasta que se lo tapa en la noche. Entonces, esta generación de aves hacen que las mismas, si están en el corredor aéreo de los aviones, se metan en las turbinas y generen accidentes de aviación muy importantes, como ya los ha habido. El relleno sanitario nuestro, que está en el camino de Bahía Blanca a Punta Alta, no sé si alguno lo conoce, hay unos cuantos que han ido conmigo cuando fueron con una materia de los primeros años que da Rosana Epulé. No sé si son ustedes los que han ido. No, yo hice gestión ambiental y fuimos el año pasado. El año pasado. Bueno, entonces Sí. Capaz que fui yo con ustedes el año pasado. No. Fuimos con Rosana y no me acuerdo de quién más. Me parece que con ella sola. Porque muchas veces suelo tomar alumnos del año anterior que no pudieron ir y llevarlos. Este año, bueno, no podemos ir lamentablemente, así que... ¿Qué pasa? Nuestro relleno sanitario está en el corredor, o sea, fue puesto sin prever esta condición en el corredor aéreo de los aviones que van al aeropuerto de Bahía Blanca. Por lo que, una vez instalado el relleno sanitario, después que estaba el aeropuerto, estaba antes, pero cuando se dieron cuenta, lo que hubo que hacer fue que Aeronáutica cambió el corredor aéreo de los aviones y ahora tienen que dar toda una vuelta para no tener que pasar justo por encima del relleno sanitario. Esto hay que preverlo antes. Bien. En cuanto a las consecuencias que genera un basural a cielo abierto o un relleno sanitario es, primero, la proliferación de vectores. Para los que no lo saben, perdonen si alguno lo subestimo, pero a veces que hay gente que no sabe cuando hablamos de vectores a qué estamos hablando, estamos hablando de mosquitos, moscas, aves, roedores, ratones, ratas, animales como perros, vizcachas. La proliferación de estos vectores, ¿qué es lo que hace? Que los mosquitos, por ejemplo, que se generan en ese lugar, luego pueden generarse cuando llueve en lagunas de agua que están estancadas. Esos mosquitos pueden ser mosquitos de la especie Aedes aegypti, y entonces pueden ser portadores del dengue.
Y entonces, después esos mosquitos vuelan, son transportados por el viento y pueden llegar a la ciudad a través de estos vectores, ¿tá? Y entonces contagiar a la gente. Por eso es que los rellenos sanitarios hay que taparlos. Otra de las consecuencias que generan los basurales a cielo abierto o los rellenos sanitarios cuando no están adecuadamente trabajados es la generación de lo que es el trabajo informal o los operadores informales, o lo que yo decía siempre cirujas, que es gente que va a trabajar a rescatar PVC, plásticos, botellas, papeles para revenderlo. Otra de las consecuencias que generan los residuos sólidos urbanos son las infecciones que son directamente relacionadas al primer punto, que es la proliferación de vectores, por ejemplo, en el caso de mosquitos. Pero también ha habido problemas de gente, de estos operadores informales, que han sido mordidos por perros con rabia que están vagabundos en el sector. Y también existen lo que es cortes accidentales por latas, vidrios de estos operadores informales, que después terminan yendo a lo que son los hospitales cercanos. Por otro lado, si no tenemos un relleno sanitario que esté bien impermeabilizado, nosotros tenemos una contaminación de las napas o de los cursos de aguas superficiales si hay arroyos o ríos que pasan cercanos y el escurrimiento va hacia esos ríos. También se contamina la atmósfera, ya vamos a ver que los rellenos sanitarios tienen que tener... ¿Qué pasa? La materia orgánica, o sea, cuando nosotros tenemos una bolsa de basura en nuestros domicilios, vemos que se genera, por ejemplo, como un jugo, ¿tá? O se empieza a podrir, ¿tá? Por acción de las bacterias, y a esa agua que se desprende se la llama lixiviado o lixivido, depende del país en donde estemos. Ese lixivido es el que después contamina las napas o los cursos de aguas superficiales. El lixiviado, y esto anótenlo, no es lo mismo que el percolado. El lixiviado es el agua que se desprende de la basura. Y ese agua, ese lixiviado, percola en el suelo. O sea, quiere decir filtra en el suelo. Pero el agua común, decimos, se infiltra. Y cuando hablamos de un efluente de la basura, decimos que el lixiviado percola, ¿tá? En el suelo. Cuando esa materia orgánica, como es nuestra casa, se empieza a descomponer y desprende agua, también, como en nuestra casa se siente el olor de la materia orgánica descompuesta, también cuando está en el relleno sanitario se empieza a descomponer y genera olores, ¿tá? De gases metanos, anhídritos, de acuerdo a lo que tenga la basura. Por lo tanto, esos gases van a la atmósfera, y por eso se requiere hacer chimeneas, y en muchos países esas chimeneas se rehúsa estos gases. ¿Por qué? Porque esos gases son gases tipo metano, que son los que producen los efectos invernaderos en la capa de ozono. Y por otro lado también se contamina el suelo, porque si el agua, el lixiviado, cae al suelo, lo está contaminando. También a raíz de los basurales a cielo abierto o de los rellenos sanitarios mal operados, se produce una contaminación visual. Es por ello que generalmente todos los predios donde están los rellenos sanitarios están arbolados, tienen que tener sí o sí un cerco perimetral, ¿tá? Primero, para atajar todas las bolsas, que van a ver después fotos, que vuelan cuando va el viento, pasa el viento sobre el relleno. Si no está tapado, las bolsas vuelan, ¿tá? Y se ven bolsas volando, se ve el aspecto de las aves, que parece pintoresco, pero cuando uno va por la ruta no queda bien, y toda esta sensación de contaminación visual, de cirujeo, de todo lo que se produce en un relleno sanitario, hace que las tierras circundantes no sean fácilmente vendibles. O sea, no las van a poder vender para viviendas familiares, salvo que sean la gente que
opera informalmente dentro del relleno sanitario, y entonces se pierden tierras productivas. Bien. Bueno. Esto se lo quería mostrar porque, a ver si esto puedo sacar lo que tengo acá arriba. Bien, bueno. A ver, esto es el ex basural Belisario Roldán. El ex basural Belisario Roldán es de Bahía Blanca, fue el basural que, donde se depositó la basura desde el año 1950 hasta 1992, más o menos. Pero aún sigue siendo más o menos un basural clandestino porque hay mucha gente del área que va y sigue tirando los residuos en ese punto. ¿Por qué fue hasta el año 1992 que se tiraba oficialmente en la municipalidad la basura ahí? Porque a partir del año 1991 aparece la cumbre de Johannesburgo, los primeros conceptos en lo que es medio ambiente, la fuerte tendencia a hacer las evaluaciones de impacto ambiental, la conciencia ambiental en todos los aspectos, y estas cuestiones se empiezan a hacer miradas en una forma muy especial. Para los que son de Bahía Blanca y los que son de afuera, no sé si lo pueden observar, pero esta calle que estoy señalando acá, ¿la ven todos? ¿Ven lo que estoy señalando? No. Ah, sí, sí. Esta calle, acá está el emoticón que dice qué problema, ¿no? Por eso está medio entristecido. Esta es la calle Charlone, ¿está? Y esta calle, esto es el camino de la ruta que va, esta de acá atrás es la calle Don Bosco, ahí atrás, y acá, esto que ven ustedes acá, es el balneario Maldonado. El balneario Maldonado siempre se llenaba con agua, o sea, cuando subía la pleamar, vamos a ponerlos en contexto. Todo lo que ven mojado es cuando sube la pleamar, esto se llena todo de agua, cuando baja la pleamar se retira el agua, y cuando subía la pleamar, las piletas, o sea, cuando empezaba a bajar la pleamar de noche, se abrían las compuertas del balneario y salía el agua que se había utilizado ese día, y cuando venía la pleamar, por este brazo, se llenaba de agua del estuario, que era agua de mar. Pero, ¿qué pasa? ¿A raíz de qué? O sea, estas piletas ya desde el año 2009 ya no se sirven más del agua del estuario, sino que se llenan con agua dulce, lo que es un costo porque hay que clorar, no se puede recambiar todos los días. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde el año 1950 los camiones de basura de Bahía Blanca venían por la calle Charlone, ingresaban por esta zona de acá y venían, tiraban la basura y se volvían a ir. Al día siguiente venían, pisaban esa basura y iban avanzando porque fue la época en que Holanda ganó tierras al mar con refulados. Pero acá quisieron ganar las tierras al mar con la basura. Dijeron, qué bueno, largamos la basura y vamos pisándola y hacemos un ingreso y hacemos un empigón al mar. Entonces, así fue que se hicieron estos 3 kilómetros de basura con un terreno que tienen más o menos 60 metros de ancho, y si ustedes ven acá, esto que se ve acá, esta sombra, es un terraplén de unos 2 metros de altura. ¿Qué pasa? Bueno, llegaron hasta este punto con la basura. Pero ¿qué pasa? Todo esto también es basura. Ustedes fíjense que esta foto fue sacada en verano y entonces acá se produce la autocombustión porque la basura se empieza a fermentar, a calentar, y estos son los gases que yo les hablaba de metano y sulfídricos, dependiendo de la basura que exista ahí, que cuando empieza a fermentar empiezan a salir gases. Por otro lado, esto cuando sube la pleamar se llena de agua y cuando la pleamar baja, succiona parte de ese residuo que está ahí adentro, los jugos, o sea, el lixiviado, y entonces este punto es el punto en que
LIADO, el Instituto Oceanográfico Argentino, saca las muestras y ha detectado que este punto es el más contaminado en metales pesados, cromo, bromo, cadmio, etc. Ese punto no era fácil determinar qué era lo que estaba pasando ahí, porque cada vez que uno va a tomar una muestra a un curso de agua superficial y encuentra trazas de contaminantes de metales en suspensión, quiere decir que si están disueltos en agua y los detectamos es porque es contaminación reciente, porque si no, esas trazas son entrampadas por los vegetales y por los coloides y se van al fondo. Entonces decían, bueno, ¿qué pasa acá? Porque ahí no hay empresas del polo petroquímico, algunas cosas como el cadmio que viene de televisores, el plomo que viene de acumuladores, no son los metales que suelen ser de las industrias que están en Bahía Blanca. Y bueno, se empezó a buscar y se vio que ese punto era el punto donde continuamente todos los días está lixiviándose la basura de más de 50 años. Se sacó la cuenta que más o menos 50.000 televisores blanco y negro que tienen cadmio en sus valvulitas, están depositados ahí, y yo, la verdad es que esto es un legado para las generaciones futuras, pero es digno de ver cuando pase la pandemia, si quieren ir los de Bahía Blanca, es un lugar que al atardecer es una belleza, porque hay unas caídas y unas puestas de sol tremendas, y hay muchos pescadores que están pescando justo en este lugar donde más contaminado y más bioacumulación se encuentra. Esto es para que, bueno, que los lixiviados constituyen una contaminación difusa que amerita un seguimiento especial, por eso el IADO está haciendo los estudios, y por otro lado, decirles que no es fácil, hay estudios hechos, porque en otros lados, cuando hubo basurales así, que estuvieron como 50 años, lo que se hace es hacer un relleno sanitario cercano y empezar a sacar la basura del basural y llevarla al relleno sanitario para taparla. Pero acá se ha observado que si esto se remueve, todo lo que se pondría en suspensión sería muy nocivo para el estuario de Bahía Blanca. Por lo tanto, hay que bancarse la situación. Bien, eso es para que tengan un pantallazo. No sé si alguno conoce el lugar. No, si nadie responde, supongo que no. Bueno, ¿a qué llamamos GIRSU? A la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos. ¿Está? Y tienen que familiarizarse con ese término porque se llama RCU o GIRSU, y capaz que va a venir el secretario de Medio Ambiente y va a hablar del GIRSU y ustedes no van a saber de qué está hablando. En todos lados, en Chubut, en Santa Cruz, hay manuales en todos lados que hablan del GIRSU y es la gestión integrada del residuo sólido urbano. ¿Dónde debería comenzar? La gestión integrada de los residuos sólidos urbanos debería comenzar en el domicilio, con la separación de los, como mínimo, de los residuos orgánicos por un lado y de los residuos recuperables, que son plásticos, vidrios, papeles, por otro. Mínimo eso. Y hacerlo en días diferentes. Ya se empezó a hacer en algunos sectores de la ciudad de Bahía Blanca. Y entonces, ¿dónde debería comenzar? En el domicilio, el reciclado diferencial. Pero en realidad debería comenzarse con una educación, con la educación en las escuelas, con la educación en la prensa, con la educación para que toda la población se haga eco de lo que se está gestionando. Por eso yo puse algunos videitos como este que dice ¿para qué sirve la basura? Y otro más, que les muestran cómo en otros países educan a las personas para saber qué cosas son recuperables, qué cosas no. Y por ejemplo, el hueso de un bife, por ejemplo, con tortilla, es materia orgánica, pero también yo tengo que empezar a ver si, o me tienen que decir del municipio, si con esa materia orgánica van a ser compostados, porque si van a ser compostados, el hueso no se va a desintegrar, entonces no debería ir junto con la materia orgánica que es degradable.
¿Cuáles son las etapas de la GIRSU? Bueno, debería comenzar por la separación en el domicilio, ¿tá? Luego la recolección en la puerta del domicilio, el transporte, cuando la distancia entre el epicentro de la ciudad, por ejemplo, la distancia entre el centro de Bahía Blanca y donde está el relleno sanitario es de más de 25 o 30 kilómetros, está comprobado de que los camiones tiene que existir una planta de transferencia intermedia por los costos, donde lo que recolectan los camiones recolectores vaya a la planta de transferencia, que después vamos a ver qué es, y desde ahí va a un solo camión, que es el compactador, donde ese camión lleva el residuo de 3 o 4 camiones recolectores, entonces se gasta la nafta de un solo camión compactador, los operarios de un solo camión, ¿tá? Hasta ese lugar. Y entonces se minimizan costos. ¿Por qué? Porque el costo de la logística de transporte es, en un presupuesto municipal para la GIRSU, de la Gestión Integrada de los Residuos Sólidos Urbanos, es lo que más plata lleva, el transporte del residuo. Bueno, y dice, bueno, entonces dije, la recolección en domicilio, el transporte a una planta de tratamiento o directamente a donde se va a hacer el tratamiento y la disposición final. El tratamiento puede ser una planta de recupero, puede estar en la planta de recupero con también plantas de reciclado en el lugar o reutilizado, y ahora voy a explicar cuál es la diferencia, y después tiene que haber un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una planta de reciclado o de recupero de residuos y hagamos hasta el recupero de la materia orgánica para hacer compost, siempre queda un descarte que tiene que ir a algún lado. O en algún momento por allí hay que hacer un mantenimiento de la planta y hay que pararla, y los camiones todos los días siguen llegando, entonces tiene que haber un relleno sanitario ya preparado, con membranas y todo para mandar la basura. O si, como pasa en muchos lugares del mundo y pasó en estos días acá en Bahía Blanca, llegan los camiones y los operadores del relleno están de huelga, o los operadores de la planta están de huelga, tienen que, el residuo, los que llegan con el camión tienen que depositarlo en algún lado, entonces van y lo depositan en el relleno sanitario. Entonces, y dice, las etapas de la GIRSU cambian según donde comience, sí, porque no es lo mismo que yo mande todo mezclado en la bolsa de la materia orgánica con los plásticos, todo, a la planta de recupero, que ya vengan separados, porque si ya viene separado, la materia orgánica va a ir para un tratamiento directamente, y el recupero, la separación de plástico, de los vidrios, va a ser por otro. Lo vamos a ver después en distintos casos. En cambio, si va todo junto, yo tengo que desgarrar las bolsas y la materia orgánica va a ir junto con todo lo demás, va a ir todo sucio y va a ser distinto de acuerdo a las etapas, van a ser distintas según dónde se comience la gestión. Entonces, lo que les pido es, dice, ¿para qué sirve la basura? Que vean este video. ¿Y qué se requiere para lograr una eficiente GIRSU? En definitiva, va a salir de ese video, pero lo que ese video recalca es que la educación es lo que se requiere para lograr una buena GIRSU. La educación del usuario, de lo que se va a tirar, cómo se va a tirar, no comprar, los papeles, etcétera, etcétera. Bien. Las estrategias para realizar una buena gestión son, ya los fui nombrando, así que las voy a ir leyendo y voy a ir viendo si hay cosas que tengo que explicarles para que después ustedes la puedan ver bien cuando vean el video, porque hay veces que se ven y se entienden, pero no sé, si uno no les hace notar la diferencia, queda ahí. Entonces, las estrategias son prevención y reducción. Prevención y reducción es, o sea, cuanto menos generemos, ¿tá?, de residuo, mejor
va a ser porque vamos a tener rellenos sanitarios menores, plantas menores, etcétera, etcétera. La reducción no es fácil de lograr porque nos estamos volviendo usuarios capitalistas, que nos gustan los regalos con moños, con paquetes, con cajas, entonces eso genera cuestiones abultadas. Usamos botellas descartables, eso sería prevención, en vez de usar botellas reciclables. Entonces, hay países que cuando vean los videos se van a dar cuenta a qué se apunta con esto. Las estrategias de, una vez que se redujo en el domicilio, está lo que es mandarlo a la recuperación, reutilización y reciclado. Recuperación es la planta de recupero. Bueno, alguien va a pasar, llegan las bolsas, entonces van a ver que hay una cinta y entonces una persona, si es manual, hay sistemas que van manuales, que son los que tenemos nosotros, y hay otros sofisticados que van a ver en los videos que hay que ir apuntando a eso. El recupero es sacar, por un lado, el vidrio, una persona saca el vidrio de color verde, otra el vidrio de color ámbar, otra saca las botellas PETs, por un lado, después vamos a ver qué son las PETs, otra saca las botellas de color, otros sacan los papeles y cada uno tiene su métier para recuperar algún producto que lo va tirando a una tolva, esa tolva no tiene fondo y va a la parte de abajo. Generalmente las plantas de recupero son elevadas, abajo hay tolvas que reciben los distintos productos. ¿Qué pasa? Esos productos pueden ser, que se recuperan, pueden ser reutilizados o reciclados. Es distinto reutilizar que reciclar. Ya lo habrán visto con Horacio, pero yo igual me gusta repetirlo. Yo puedo reutilizar el agua, el efluente, que un efluente que fue utilizado en una empresa, por ejemplo, del polo petroquímico, usa agua, y ese agua hace el tratamiento de ese efluente cuando lo usó y después lo reutiliza para riego, o sea, lo reutiliza para otra cosa. Y si el agua que usó y se convirtió en un efluente que fue tratado, también la puede reciclar, o sea, volverla al ciclo para que le sirva a la empresa. O sea, reutilización es las latitas de aluminio, por ejemplo, de la Coca-Cola o de la cerveza, que se recuperan en una planta de recupero, pueden ser reutilizadas para hacer caños para hacer las varillas de las ruedas de las bicicletas, entonces se reutiliza en otra cosa. O ese aluminio puede ser reciclado, o sea, vuelto a la empresa que hace las latitas para Coca-Cola, para las cervezas, etcétera, etcétera. ¿Se entendió uno, aunque sea que me responda el concepto, la diferencia entre recupero, reutilización y reciclado? Sí, Olga, sí, sí. Bien. Hace falta educación y participación, o sea, una estrategia es educar a la población, a los alumnos en la escuela, por los medios televisivos, por la radio, y hacer partícipe a la ciudadanía. Para eso hay un video para que vean cómo se hace en otros lugares y que si alguna vez les toca estar en la gestión de algún municipio, tengan idea de que, como este video hay cientos de distintos países, creo que es de Chile, que les puse acá, véanlo y vean ahí van a ver cómo les enseñan. El hueso es materia orgánica, pero no hay que tirarlo en la basura de la materia orgánica porque ellos hacen compostado y si van a hacer compostado el hueso no les sirve y después lo tienen que estar sacando. En algunos países, y entonces una de las estrategias es la responsabilidad del que genera el residuo, y sobre todo acá en este país el residuo peligroso es otra cosa, pero es más o menos lo mismo. Dice el que contamina paga, o sea, si se tiene un residuo que está contaminando, que no es el residuo sólido urbano común, que no es lo que aplica para la ley, entonces debe pagar. Y cuando son residuos
industria. Las industrias tienen dos tipos de residuos, por ejemplo, la del polo petroquímico. Los residuos sólidos urbanos, que son los de los comedores, los que se generan en las oficinas, esos se recogen como residuos sólidos urbanos y se mandan al relleno sanitario y es un transporte municipal o del municipio o de la empresa misma que lo lleva. Pero por otro lado, se generan residuos especiales que van con otra ley, que después, más adelante, yo se las estoy planteando. Y cuando son residuos especiales, ¿tá? Que son residuos industriales especiales, la ley dice que el que genera el residuo es el dueño, desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ese residuo es generado, por ejemplo, en una empresa del polo. Cuando va un camión a buscarlo, se hace un remito donde van 3 hojas de comanda y entonces el camionero firma que lo recibe, que lo va a llevar a IPES. IPES es donde se tratan los residuos especiales, en Bahía Blanca. Entonces llega a IPES, lo pesan y IPES recibe, firma otra comanda que lo recibe, lo trata, pero hasta que no se le da la baja de que ya es un residuo inocuo, si pasa algo, el dueño de ese residuo sigue siendo la empresa del polo que lo generó. ¿Está? Bien, para esto deberían leer la ley. Si alguno alguna vez tiene alguna duda con esto o necesita un asesoramiento gratis, no se hagan problema, no duden en preguntar. Bueno, una estrategia para hacer una buena gestión de residuos sólidos urbanos es que tiene que haber una voluntad política de hacerlo. Y la voluntad política, ¿cómo se manifiesta? La voluntad política de tratar de tener una buena gestión de los residuos sólidos urbanos se manifiesta poniendo económicamente el dinero, que como se está haciendo desde hace unos cuantos años, para que los municipios compren los equipos y compren las plantas de tratamiento recupero, para que se puedan comprar las membranas. O sea, porque una cuestión es tener la voluntad política y decir hay que hacerlo y qué sé yo, y otra cosa es decir, pero no dar los medios necesarios para que eso se lleve adelante. De hecho, la ley en la provincia de Buenos Aires está del año 2006 y este año estamos en 2020 y recién ahora, el año pasado y este año, o hace 3 o 4 años por ahí, empezaron algunos municipios a tratar de encarar el tema. O sea, porque que exista la ley, echa la trampa. Bueno, qué bajón esta Olga, siempre la parte negativa, pero me veo obligada a decirle estas cosas. Esa voluntad política tiene que ser tal que haga que, una cosa es la voluntad política de los políticos que hacen la ley, que dicen hay que hacer esto, y que se generen los presupuestos para hacerlo, y después tiene que estar la voluntad institucional, ¿tá? Esa voluntad institucional se lleva a través de las personas que trabajan de los técnicos, que trabajan en el municipio o en los servicios de saneamiento que deben llevar adelante estos trabajos y que deben hacer las inspecciones para que realmente se hagan las cosas como deben ser. Bueno, y esto debe estar sí o sí ligado a la inclusión laboral de los que eran operadores informales, ¿tá? Generándole empleos dignos dentro de las plantas de recupero y reconocerlos. Bien, ahora voy a dejar de compartir esto para mostrarles un video a lo que apuntamos. Va a ser el único video que vamos a ver hoy, pero me interesa que lo veamos juntos. Me avisan si no se ve, chicos. Es de Suiza, no de Suecia, de Suiza. Ahora solo tenemos a vos, Olga. ¿Cómo? No está Solo compartiendo, Olga. tenemos a vos. Ay, perdón. Perdón.
Ujú. A ver, ¿alguien está viendo dónde tengo el video? Estamos todos juntos, Olga, o sea, nos vemos todos en galería. Lo estoy compartiendo. Tendría que ir a la opción de compartir y de compartir pantalla, Olga, lo que te Sí, parezca. pero ahí está, o sea, compartir, ¿está? La opción, la primera, la de la izquierda, compartir pantalla, le comparte toda la pantalla suya, todo lo que tenga. Bien, pero ¿lo están viendo ahora? Puse compartir pantalla y... No, ok. No. No, por ahí dele compartir o enter para que se accione. Compartir. Ahora sí. Bueno, Sí. es la presentación nada más. Estamos viendo la presentación ahí, Olga. Y por eso. Tiene que darle compartir a la pantalla. Así podemos ver si por ejemplo, tiene abierto el navegador o lo que sea, lo podemos... Lo tengo abierto, por eso les preguntaba recién. Y ahí estaba compartiendo todo porque se veía abajo la barra de Windows. Ahí, ¿no están compartiendo? No. Ahora no, ahora dejaste de compartir, pareciera. A ver. Compartir. ¿Lo están viendo, Pamela? Sí, ahí está. Ahora sí. Ahí se ve su escritorio. Bueno, a ver si tenemos suerte. Perfecto. Lo que no escuchamos. De lo más hondo del pozo ¿Alguna vez has oído hablar de la crisis ecológica suiza de los 80s? Llamado el gran incendio de la compañía Sandoz. Sucede que en noviembre de 1986, por la ignición de varios químicos en sus instalaciones, inició un enorme y catastrófico incendio que desembocó en la intoxicación total del aire y los ríos de Suiza, Alemania y Holanda. Cuando las alarmas sonaron, los bomberos llegaron a intentar apagar el incendio, pero cuando lo hacían, sin querer filtraban con agua al río Rin más de 30 toneladas de insecticidas, pesticidas y agentes tóxicos, que provocaron la muerte de millones de peces e insectos y el desabastecimiento de agua de más de 20 millones de personas. Mientras todo esto sucedía, los suizos seguían produciendo cientos de millones de residuos y basura que solo empeoraban la crisis. Fue cuando el país se dio cuenta de que tenía que poner en marcha grandes cambios para solucionar el desastre y prevenir otra contingencia ambiental, por lo que el Parlamento suizo emprendió grandes reformas al sistema sanitario, y es ahí donde entramos nosotros. El paraíso de la limpieza. Para empezar, se inició con un plan que se encargara de sanear toda el agua contaminada del río Rin, que no afectaba solo a Suiza, sino también a Francia, Alemania, Luxemburgo y hasta Holanda. El llamado Plan de Acción Rin, para el que los países aledaños colaboraron con más de 60 millones de euros y la empresa culpable más de 10 millones de francos suizos. Así también se inició con las reformas al control. Voy a parar para hacerles un comentario. ¿Saben qué es esto? El agua estaba contaminada y orgánicamente. ¿Me están escuchando? Sí. Entonces, una de las maneras, cuando hay materia orgánica, ¿qué hay que hacer? Incorporación de oxígeno. Lo han visto con Horacio, ¿está? Entonces, una manera de airearlo fue mandar las aguas y hacerlas venir en escalonamientos para incorporarle oxígeno artificialmente, o sea, oxígeno de la atmósfera en estos saltos sin tener que gastar energía. De la basura. En Suiza se dieron cuenta que lo más efectivo sería la separación y reciclaje de la basura, por lo que se establecieron controles súper estrictos para los habitantes. Todos y cada uno de los ciudadanos tienen la obligación por ley de separar su basura en todas las categorías correspondientes en las bolsas específicas otorgadas por el Estado. Así, en Suiza es normal que si utilizas una bolsita de té, debas encargarte de tirar la grapa de aluminio en un recipiente de metal, el hilo en recipientes de residuos especiales, el té en el de orgánicos para la composta,
la bolsita del de papeles y la etiqueta del de cartones. Todo lo que no sea basura reciclable, debes de colocarlo aparte y pagar 1 o 2 francos por cada kilo que te sobre. Así es, cada mínimo residuo a donde le toca. Pero, ¿qué pasa si no tengo ni las ganas ni la paciencia de hacer todo eso? Pues estarás en un problema bastante grave. Si no clasificas o no pagaste por tirar los desechos irreutilizables, en Suiza existen policías encargados de abrir las bolsas de basura para cerciorarse de que se cumplan las normas. Si encuentran algo incorrecto, investigan los residuos para saber de quién son e ir hasta su casa. Una vez allí, te pueden cobrar una multa de $10,000 o más y a veces te pueden encerrar un par de días en la cárcel. Por esto, hay un gran sistema de recolección de basura para el reciclaje, para que los suizos puedan cumplir con las normas. Por ejemplo, las botellas de vidrio debes entregarlas sin tapa en los supermercados, en el color de recipiente que corresponda al del vidrio. Y las baterías debes de regresarlas al proveedor una vez agotadas. Pero esto no acaba aquí. Esto es para la basura reciclable. Los desechos y el desperdicio sobrantes en Suiza son utilizados como combustible para dar calefacción a las familias suizas. Así es, todo lo que no se pueda reciclar es transportado hasta una gran red de plantas incineradoras avanzadas muy eficientes que aprovechan toda la basura incinerándola y generando calor que se utiliza como calefacción para la población. Estas plantas de alta tecnología no contaminan el aire ni producen residuos tóxicos. Es así como casi toda la basura que se requiere para calentar las casas de los suizos proviene de la basura. Así es como en Suiza no importa por dónde vayas, sea una avenida principal o un callejón lejos del centro de la ciudad, todas las calles estarán totalmente limpias y libres de molestas suciedades ajenas. Y esto nos lo dicen las estadísticas. El 96% de la basura suiza se recicla. El 96% del vidrio va a parar a las plantas de reciclaje. Se recicla el 83% de las botellas de PET y los desechos metálicos son reciclados en un 88%, siendo los propios ciudadanos los que deben comprimirlos usando aplanadoras magnéticas. Sin embargo, tenemos que dejar algo en claro. Las leyes duras y los sistemas estrictos y funcionales no es lo único que debe hacerse para conseguir resultados excepcionales. Las autoridades suizas están convencidas de que, en cambio, la razón por la que lograron ser un país tan ecológico es la educación ambiental y la concientización de todas y cada una de las personas para que entiendan el gran peso que significamos para el planeta. Para concluir, en Suiza se iniciaron una serie de reformas para el cuidado ambiental desde que sufrieron una gran crisis ecológica y ahora por ello son los principales recicladores del mundo. Pero, ¿qué podemos nosotros tomar de ahí para alcanzar ese nivel? Lo primero, debemos de incluir en la enseñanza la educación ambiental, pero una profunda y constante a lo largo de la formación de los niños y adolescentes. No solo mostrar cómo funciona el calentamiento global, sino enseñarles a solucionarlo, capacitarlos en el reciclaje y separación de residuos para que el día en el que sean adultos sean responsables y atentos con el cuidado ambiental. Junto a esto, los hispanos debemos de tener presupuestos transparentes y fiscalizados para el establecimiento de sistemas de reciclaje nacionales, colocar al alcance de la población y facilitarles el reciclaje colocando contenedores, plantas de recolección y reciclaje y redes de incineración eficiente a lo largo de todo el territorio, para que los hispanos podamos separar nuestros desechos y después sean aprovechados de la mejor forma posible. Entonces, ¿es así de fácil? ¿De un día a otro podemos ser los países más ecológicos del mundo? Esto no funciona así. Suiza lleva desarrollando este modelo de pulcritud y cuidado de su basura desde los 90, hasta alcanzar el excelente índice de reutilización que tiene hoy. Nosotros podemos implementar muchas de sus medidas y, aprendiendo de ellos, conseguir esos increíbles resultados en mucho menos tiempo, pero con bastante trabajo, esfuerzo y colaboración de todas y cada una de las partes de nuestros estados. Pero un momento.
Bueno, no se escucha, ¿no? Sí, no, eso iba a decir que No, se no, debe escuchar por alguna razón. estaba así antes. Bueno, Sí. porque sigue hablando del tema del calentamiento global y, o sea, que no importa lo que sigue, igual lo tienen. Dejé de compartir, sí. Sí. La idea era que ustedes vieran esto, de esto tienen todas las preguntas que van a ver que cuando ustedes lo vean de nuevo, y con todas las preguntas que yo les hice van a ver más de lo que vieron recién. Pero ustedes vieron cómo tienen, por ejemplo, el container de la basura debajo del piso, que apenas que la gente tira la basura y va a ir ahí debajo y cuando... que hice público hace apenas una semana apareció este comentario. En pocas horas fue respaldado por bastantes pulgares arriba. Bueno, en esta ocasión me apresuro a complaceros. El usuario parece implicar que Dinamarca e Islandia, y yo me he tomado la libertad de añadir el resto de los países. Ahí está. Les recomiendo este video también. Por esto son ricos los países nórdicos. Se van a llevar una sorpresa. Bueno, vamos a ver si puedo volver a compartir. Bien. Visto eso, que quiero que lo vean, que quiero que vean, a que apunten a que tienen que ver qué es lo que pasa en el mundo, hasta que puedan viajar y verlo por sus propios ojos. ¿Para qué? Para que puedan tener ideas cuando estén trabajando, si alguno tiene que trabajar en estos temas, y saber que existen otras cosas. Con solo que les quede que existen otras cosas o posibilidades, van a decir, uy, a ver qué decía, vamos a poner basura en Suecia, y van a encontrar cosas nuevas. Si no saben que existen estas cosas, nunca se les va a ocurrir implementarlas. Bueno, yo les colgué la ley de la provincia de Buenos Aires, que es del año 2006, ya les expliqué que desde ese entonces hasta ahora se hizo poco, ahora se está tratando un poco de poner a tono con la ley, y voy a explicar así muy rápidamente a qué define residuos sólidos urbanos la ley 13.592. Son los residuos domésticos o domiciliarios, los que están en los domicilios, los municipales, los de las instituciones municipales, ARBA, ABSA, todas las instituciones, el papeleo, digamos, los comerciales, de los centros comerciales, los de los centros asistenciales que son de comida y eso, no los patológicos de centros asistenciales, los centros asistenciales, los hospitales, sanatorios, clínicas, tienen que, algunos tienen incineradores propios y si no otros tienen servicios especiales con comanda, como les expliqué, porque son residuos especiales que retiran los residuos patológicos y algunos, los hospitales que no tienen incineradores propios, los mandan a Olavarría, a un centro que hace ese servicio. También son residuos sólidos urbanos los industriales no especiales, asimilables a residuos domésticos, que les expliqué hoy, que son, por ejemplo, en Profértil o en las empresas del polo, lo de los comedores, los papeles de administrativos, esos van como residuo sólido urbano al tratamiento, al relleno sanitario o ahora a la parte de la planta de recupero que pretenden hacer. También son residuos sólidos urbanos los desechos de podas, tanto la poda de plazas, parques, como de los domicilios o de los árboles que están en las calles. Y generalmente, ustedes quiero que presten atención, por eso estas cosas se las pongo, cuando vayan a ver los videos, eso primero que dijimos, si siempre era igual las etapas de la gestión de los residuos sólidos urbanos, no es lo mismo que me llegue todo lo de poda por separado que me llegue mezclado con toda la basura. Por ejemplo, van a ver en los videos del SEANSE que
los desechos de poda de plazas, parques, jardines y árboles de veredas van todos juntos, separados, y entran directamente para hacer el chipeo de esa poda y hacer parte de briqueta y parte de compostado. ¿Por qué? Porque cuando la materia orgánica va mezclada con pilas, con metales y qué sé yo, esas pilas lixivian mercurio. Entonces ese compost no es un compost que yo puedo usar para ponerle a la lechuga, porque después la lechuga va a bioacumular o tomar ese metal. En cambio, si va totalmente limpio, separado, por ejemplo, la materia orgánica de los supermercados como BEA, la Cooperativa, Walmart, grandes supermercados, esos grandes supermercados, lo que es materia orgánica, y lo que es todo frutas y verduras que están en descomposición o que están pasadas, van por separado de los otros tipos de residuos para no contaminarlas y que se pueda hacer un compost. Eso son una de las nuevas cosas que se han hecho para lograr esta condición. Y los residuos de construcción y demolición también deben ir por separado. También ahora en Bahía Blanca salió una ordenanza hace poco para que hacer un seguimiento de los residuos de construcción y demolición para que puedan ser reutilizados a su vez como escombros, etc. Están excluidos dentro de la ley 13.592, o sea, no son residuos sólidos urbanos, los residuos regulados por la ley 11.347, que son los patogénicos, que ya les dije, de los hospitales, lo de la ley 11.720, que son los residuos especiales de las industrias, y los residuos radioactivos. Bien. Cuando hablamos de caracterizar los residuos sólidos urbanos, estamos hablando cuando hablamos de caracterizar un efluente, los efluentes cloacales o industriales se caracterizan en calidad y cantidad. Cuando hablamos de efluentes la cantidad es cuántos metros cúbicos por hora, y la calidad es en los efluentes el DBO, el DQO, los sólidos suspendidos totales, los sólidos centrales en 10 minutos, los sólidos centrales en 2 horas, el pH. Acá, en lo que es residuos sólidos urbanos, la cantidad la medimos en kilos por persona por día, ¿está? Que si nosotros los kilos por persona por día los multiplicamos por el número de habitantes, tenemos un valor aproximado en kilos o toneladas por día que lo podemos poner. ¿Y de qué depende la cantidad y la calidad del residuo? Bueno, y la calidad, después vamos a hablar punto por punto de qué varía. ¿De qué depende la cantidad y la calidad? Bueno, vamos a ver. En general, hay un libro que lo voy a poner a lo último de todo, todavía no lo subí, el link, que es de la ONU del año 2020, nuevo, que les va a servir para su vida profesional, pero no pretendo que lo lean ahora porque es algo bastante denso. Es muy llevadero, pero no quiero que se pongan a leerlo ahora, que dice que aproximadamente lo que se gasta es 1 kilo por persona por día, ¿está? Es lo que ustedes sacan en la bolsita, si lo sacan cada 2 días y tienen 2 kilos, es 1 kilo por día. ¿Eso de qué depende? Depende, y también podemos decir cuántos kilos se generan por domicilio. Si sabemos cuántos kilos saco yo por día y lo hago diariamente, si lo saco cada 2 días y saco 2 kilos cada 2 días, quiere decir que aproximadamente 1 kilo por día. Pero ¿esto de qué depende? Depende tanto la calidad como la cantidad de la basura, depende mucho del poder adquisitivo del lugar, ¿está? No es lo mismo la basura del microcentro de la ciudad de Bahía Blanca que la basura del entorno del microcentro, que la basura de los suburbios. Generalmente la basura del microcentro es más rica en papeles, botellas, plásticos, moños, que la del conurbano es más materia orgánica, más cáscara de naranja. Los porcentajes son distintos y eso depende del poder adquisitivo de cada persona. Ahora vamos a ver los gráficos. ¿Y cómo conocemos el peso de lo que ingresa diariamente a la disposición final de residuos sólidos urbanos? Cuando una vez que hicimos el transporte del residuo y entramos o a la planta de reciclado o al relleno sanitario, siempre tiene que haber una balanza, una báscula, donde ingresa el camión, se lo pesa y cuando sale el camión se lo vuelve a pesar vacío, ¿está? O sea, se lo tara.
cuando está lleno y se lo tara cuando está vacío. La diferencia es lo que realmente quedó en peso en la disposición final del residuo sólido urbano. Para agilizar este tema, muchas veces, cuando, por ejemplo, en Bahía Blanca, que son unos 14 camiones que entran y son de la misma marca y eso, en general lo que se hace es tarar o pesarlo en la báscula cuando ingresa. Y se anota cuál es la patente del vehículo y ya se tiene anotado cuál es el peso del vehículo vacío ese. Entonces, lo que se hace es hacer directamente la diferencia sin tener que pesarlo nuevamente y estar esperando que pase el que está entrando o algo similar. Si no, lo conveniente que se puede hacer es pesarlo a la entrada y pesarlo a la salida. ¿Quedó claro lo que quise decir, Pamela? ¿O alguien? ¿Quedó claro eso? Yo lo entendí, sí. Quedó claro que si ya sabemos que son siempre los mismos camiones del municipio, anotamos, sabemos el peso del camión. Entonces, lo pesamos cuando viene con la basura, después le restamos el valor, el peso que tiene el camión de esa patente, y ya directamente tenemos los kilos. Bien, hasta acá tenemos el peso, pero nosotros tenemos también que saber estimar el volumen de lo que ingresa diariamente en la disposición final de los residuos sólidos urbanos, porque el volumen de los residuos es distinto. O sea, la densidad de la basura es distinta cuando está en la bolsa nuestra en nuestra casa, cuando pasan los días, vieron que se va compactando, cuando la largamos en el camión recolector, tiene una densidad más, entra menos basura en el metro cúbico. Después, cuando la volcamos en un relleno sanitario, tiene distintas densidades. A partir de que se la vuelca, tiene una densidad. Pero después, cuando se la empieza a compactar, depende de la cantidad de equipos que tengamos y de las pasadas que le demos arriba a la basura para ir compactándola. Cuanto más la compactemos, vamos a tener más relleno sanitario, más vida útil de relleno sanitario, porque va a quedar cada vez más compactada. Pero ¿por qué no compactamos mucho o compactamos más o compactamos menos? Porque cada pasada es combustible y entonces eso me limita económicamente. Y aparte se depende también de qué tipo de equipamiento se tenga en el municipio para hacer la compactación de la basura. No es lo mismo tener un compactador con ruedas de pata de cabra, digamos, que tener un bulldozer que tiene otro tipo. Ahora vamos a ver qué tipo de maquinaria necesitamos. Entonces, dependiendo del equipamiento que tengamos en el municipio, dependiendo del presupuesto que tengamos para combustible, para que esos equipos pasen 1, 2 o 5 veces, va a ser la densidad que va a tener el relleno sanitario. Y entonces, esa densidad es la que más o menos antes de hacer el predimensionado de un relleno sanitario, vamos a tener que saber qué equipos vamos a tener y qué disponibilidad de combustible vamos a poder pagar todos los meses para que pueda ser pago por la tasa por tratamiento de estos residuos, pueda ser pagada sin erogar demasiado por el usuario. Bueno, y esto de la densidad es lo que le acabo de decir. Esto es lo que hablábamos hoy, de la cantidad de kilos. ¿Ustedes alcanzan a ver el título, cantidad de kilos por habitante por día? ¿O tienen algún cartel adelante? ¿Cómo, Olga? Bien. Sí, vemos cantidad en kilos por habitante por día. Bien. Acá ustedes ven el libro de la ONU, que yo les digo que es de este año, el 2020, plantea que por el ingreso bruto per cápita en dólares, esto está dado en dólares, pero de todas maneras lo que nos interesa a nosotros es esto. Acá dice la generación per cápita de residuos sólidos en kilos por habitante por año. ¿Tá? Los kilos por habitante por año, yo lo dividí por 365 días y entonces a este valor, pasado a día, es 0,7 kilos por habitante por día. Y fíjense que para los niveles bajo y medio, entre bajo y medio de poder adquisitivo, o sea, de nivel de ingresos, la gente genera menos residuo que la clase media, ¿tá? Nivel medio alto, que genera 1,5 kilos por habitante por día, y
la gente de nivel alto que genera casi 2 kilos por habitante por día, 1,8. Si vemos el promedio entre 0,7 y 1,8 me da 1 kilo por habitante por día si yo lo hago a nivel mundial. Esta basura, vamos a seguir, porque no me queda mucho, si nosotros nos ponemos a pensar en que la población mundial del día de hoy, esto después mírenlo con detenimiento y saquen las cuentas ustedes, porque me queda poco tiempo y quiero avanzar un poco más, pero la población mundial hoy es superior a 7.700 millones de habitantes, o sea que a estos 7.700 le tengo que agregar los 6 ceros, ¿tá? Para que sean millones. Acá está, acá abajo, mundialmente, como mínimo, se generan entonces, si el promedio es 1 kilo por habitante por día, se están generando diariamente 7.700 millones de kilos, o si lo pasamos a toneladas, estamos teniendo 7.700.000 toneladas de residuos por día en el mundo. Estamos tirando. Fíjense el número que es, para que tomen conciencia, ¿está? Bien, ¿qué pasa? Esto es plata y vamos a sacar número, pero ahora vamos a ver primero sobre la calidad. ¿Para qué nos sirve la calidad? Hasta ahora hablamos de la cantidad, ahora hablamos de la calidad. La calidad nos sirve para saber, por ejemplo, qué tratamiento vamos a hacer, ¿está? Si tengo mayormente materia orgánica, bueno, voy a decir, voy a hacer tratamientos que prioricen el compostado o el lombricompuesto, ¿está? Para obtener compost. Después, ¿qué componentes físico-químicos tiene la basura? Bueno, ¿cuál es la densidad que tengo de esa basura? Algo hablamos recién. Ahora, después vuelvo a la densidad. La humedad. La humedad, o sea, de los distintos tratamientos que tenemos, son 4, después lo vamos a ver, pero son lo que es el recupero, lo que es el relleno sanitario, lo que es la incineración o la pirólisis. La incineración y la pirólisis son lo mismo, nada más que la incineración es con presencia de oxígeno y entonces hay fuego que quema. Y la pirólisis es en ausencia de oxígeno, entonces se seca el combustible y después se forma el carbono, la briqueta, sin quemarse. Entonces, si mi residuo sólido urbano es de un conurbano o de una población, digamos, de clase media-baja, donde se genera mucha materia orgánica, va a tener mucha humedad. Y yo no se me puede ocurrir a mí aplicar una incineración o una pirólisis donde yo necesito energía, ¿tá? Para calentar, ¿tá? Porque sería carísimo. Primero tengo que evaporar la humedad y después recién quemar o hacer la briqueta por pirólisis. Por lo tanto, la humedad me está definiendo si yo puedo usar o no, por ejemplo, incineración o pirólisis. También me está definiendo si es demasiado húmeda, si yo voy a poder hacer compostado o no. Porque si mi materia orgánica es un barro o está muy húmeda, yo no voy a poder hacer un compost porque el compost tiene que estar aireado, ¿está? Para hacer bueno, ahora vamos a ver qué es compost. El pH. Para hacer compost o lombricompuesto, para poner lombrices en una materia orgánica, para que las lombrices coman esa materia orgánica y defequen lo que es el compost, pero ya en condiciones de fertilizantes, porque cuando es como los seres humanos comemos la materia orgánica, liberamos, por un lado, gases, ¿tá? Y por otro lado, liberamos las heces que tienen contenido de nitrógeno y fósforo, ¿tá? Nuestro organismo se lo proporciona a las heces, nitrógeno y fósforo. Entonces, si yo tengo que usar lombrices rojas californianas y el pH no me está en pH neutro, se me van a morir las lombrices. O las bacterias que están trabajando en el compost se van a morir si no tienen un rango de pH entre 6,50 y 8. Entonces, es importante el pH, o sea, qué cosas estamos tirando junto con, por eso decimos que no es mejor el compost que se hace con las verduras, todas seleccionadas previamente, o sea, que las verduras o las frutas que se tiran, pero que no están contaminadas con metales, con cosas que lo puedan hacer ácidos
o alcalinos. Bueno, y el poder calorífico va directamente relacionado con la humedad, ¿está? El poder calorífico, o sea, si tengo maderas, las maderas están húmedas, no es lo mismo que ya si la madera está seca, porque si está seca ya tiene el poder calorífico y yo lo único que tengo que hacer es inyectarle la energía, no para que se evapore el agua, sino para que realmente se forme la briqueta, o para incinerarlo, si es incineración. Y entonces fíjense acá, en este gráfico, que también es de este documento de este año de la ONU, me está mostrando que de acuerdo al poder adquisitivo, no me pregunten por qué, porque yo también me lo pregunté, por qué arrancan con alto, medio bajo y bajo. Yo hubiera hecho el circuito todo distinto, pero bueno, fíjense que respecto, para hacerlo rápido, si yo, después ustedes analicen estos gráficos, pero si yo miro el poder adquisitivo alto versus el poder adquisitivo bajo, los que han hecho los estudios de los residuos muestran que para el poder adquisitivo alto, más alto, el 36% es orgánico. En cambio, a medida que pasa a medio, pasa a tener más materia orgánica, a medio bajo pasa a tener 56, y cuando es nivel medio bajo, es todo hierba, manzana, cáscara de manzana, cáscara de fruta, entonces llega a tener 75% de orgánico. Entonces, en estos casos se puede hacer compostado. Y fíjense que para nivel alto, lo que es vidrio es un 4%, para vidrio no es 4%, no le alcanzo a ver porque es el 12%, perdón, para vidrio 12%, yo no alcanzo a ver porque tengo un cartel negro arriba que no sé qué es lo que me dice. El vidrio dice 4%, Olga. 4% el vidrio para el nivel alto. Bueno, acá para el medio bajo sube el vidrio. 5. Para el medio alto vuelve a bajar el 4% el vidrio, como que se mantiene más o menos constante, pero para cuando pasamos al nivel bajo pasa a ser del 2%. Pero fíjense que los plásticos. Acá son del 12%, acá son del 11%, a medida que van bajando. Los plásticos en este punto ya pasaron a ser mucho menos, el 8%, y acá el 7%. Esto se debe a las botellas de consumo de gaseosas y todas esas cuestiones, seguramente. Está explicado, yo no lo he alcanzado a leer totalmente. Pero bueno, analícenlo y después lo ven. Y entonces acá yo les quiero presentar esto. Estos son valores que no es como me gusta hacerlo a mí, pero ¿qué pasa? Estos son precios en COVID. Los precios de Bahía Blanca. Esto se los doy de Bahía Blanca porque voy a sacar el valor de lo que se tira en Bahía Blanca con las 420 toneladas de basura que llegan al relleno sanitario de Bahía Blanca. Estos valores, cuando yo estuve hablando con los que compran estos materiales en Bahía Blanca, todos manifestaron la misma situación, que estos precios eran precios COVID. ¿Qué pasa? Porque durante el COVID, ahora ya no, pero en el momento del COVID, los recolectores informales no podían salir a la calle, los que andan con el carrito y la bicicleta, entonces no había material, iba todo al relleno sanitario. En el relleno sanitario tampoco se recuperaba, porque la parte de recupero la cerraron porque no querían que se infectaran ni nada, si había COVID, los empleados. Entonces lo que se hizo fue llevarlo todo al relleno sanitario. Entonces, había mucha demanda, pero había poca oferta. Pero ahora más o menos los valores se estaban manteniendo. El plástico scrap es el plástico chatarra de lo que es el sobrante que está roto, que no tiene, porque van variando los valores para un mismo plástico, por ejemplo, de acuerdo a la condición de cómo se lo encuentra. Pero los plásticos más o menos están 12 pesos el kilo.
los hilos bolsa, los materiales de hilo bolsa están a 15 pesos el kilo. Los envases de detergente, shampoo, 12 a 15 pesos el kilo. Esto es lo que van a hablar los chicos estos, de que si ustedes llevan envases, ellos le van sumando el peso de lo que van dejando y van acumulando los de Q-Recycle, que les dije que van a venir el jueves que viene a las 5 de la tarde. Pamela, vos no estabas, pero voy a mandar mail. Ustedes van juntando puntos y después esos puntos, ellos cuando hacen el balance anual, le dan en función de lo que ustedes hayan llevado o a los consorcios que van llevando la basura, o también lo que se puede hacer es uno decir, bueno, yo lo dono esta plata a tal institución. Por ejemplo, el papel a braille. Entonces, todo el valor del papel va a parar a braille. Bueno, el PET son las botellas que son plástico transparente, ¿está? Y el plástico transparente siempre es más barato, más caro que el plástico de color. Fíjense, el PET botella cristal, 12 pesos por kilo, y los verdes o celeste están a 8 pesos el kilo más o menos. Ahí abajo le puse qué quiere decir PET en inglés, ¿está? Es el plástico usado en botellas de bebida. Después, el cartón corrugado vale 5 a 6 pesos el kilo, según las condiciones. Si está seco o si está mojado. Si está mojado, vale menos. El papel de color de revistas o los recortes de imprenta valen entre 5 y 6 pesos el kilo, versus al papel blanco de planilla o de los bancos, por ejemplo, que ese papel lo pagan más, 14 pesos el kilo. Esto, chicos, miren lo que dice acá, y por eso se los dejé acá abajo. Ustedes yo generalmente, ¿qué hago? Estos, yo lo hice en junio, y le pongo el valor dólar. Entonces digo, si un dólar vale 10 pesos, entonces el kilo de scrap, 12 dividido 10, es 1,2 dólares. Pero la realidad es que en este momento no lo puedo hacer precisamente por lo que dice ahí, le pongo la cotación. Hay 4 tipos de dólar y la verdad que no sé cuál es el dólar. Tendría que hacerlo con el del Banco Nación, pero ¿cuál es el del banco? El de 82, porque en realidad ese valor no se consigue. Hay que pagar el 30% más. Entonces, pido disculpas que en este momento esto ustedes lo tienen que tener en cuenta, pero siempre es conveniente porque si ustedes hacen un estudio, lo ponen los valores en dólar y después, con el tiempo, si el dólar varió, ponen al valor del dólar y tienen valores aproximados. Esa era la idea que... Bueno, y entonces, yo saqué para las 420 toneladas por día de Bahía Blanca, que se generarían como mínimo, ¿no? ¿Por qué? Localmente, económicamente y diariamente. Considerando, según la ONU, que Bahía Blanca fuera un ingreso medio alto, o sea, usando los porcentajes de medio alto. Si ustedes dicen que es medio bajo, tendrían que usar los porcentajes de medio bajo, ¿está? Considerando los valores mínimos de producto, entonces, si voy a vidrio, si voy a plástico, no uso el valor del PET de 12, uso el de 8, o sea, todo de mínima para estar del lado de la seguridad. Y lo hice solamente para ver cuánto se está tirando al relleno sanitario sin recuperar, o se estaba tirando porque ahora se empieza a recuperar, y en plásticos decía que para el nivel de ingreso medio alto era el 11%, ¿está? Y decía, para plásticos usé en vez de 12, 8, que era el valor más bajo, entonces el 11% de 420 toneladas eran 46,2 toneladas por día, ¿está? Y estas toneladas son, 46,2 toneladas son 46.200 kilos, ¿está? Pasado a kilo multiplicado por 1000, lo multipliqué por 8 pesos el kilo y me dio que diariamente se estaban tirando 369.600 pesos por día en plástico que se podían recuperar y que hay gente que lo compra acá en Bahía Blanca, no, ni siquiera hay que transportarlo. Hice lo mismo con papel, tomando el valor del porcentaje de 16% para nivel medio alto,
Y usé para el papel de color, porque a veces es difícil separar el papel blanco, o sea, el menor valor, no el de 14, ni el de 12, el de 5, y saqué el 16% de 420.000, que es 67,2 toneladas por día, que es este volumen. Y multipliqué, y el valor por año que se estaba tirando en el municipio eran 122.640.000 pesos por año. Si llego al final, voy a mostrarles por qué hay tanto problema con los recicladores informales, porque se estaban quejando en el mes de junio cuando se hizo este trabajo y ahora vuelven a quejarse porque ellos, con lo poco que recuperaban, no recuperaban todo, pero ganaban mucha plata y vivían de eso, que ahora, al quedarse con el trabajo el municipio, ellos pierden de esa ganancia. Siempre son estrategias. No sé si voy me faltan 5 minutos. Bueno, voy a mostrar lo que es una planta de transferencia, que hoy lo expliqué. Una planta de transferencia, dijimos que se hacía cuando el epicentro de la ciudad, por ejemplo Bahía Blanca y donde está el relleno sanitario, son más de 25 o 30 kilómetros. Entonces conviene hacer una planta de transferencia que los camiones recolectores, por ejemplo, que suelen llevar unos 25 metros cúbicos, estos 25 metros cúbicos cada uno, serían 75 metros cúbicos, van a una planta de transferencia, llega el camión recolector. ¿Me ven acá donde estoy señalando yo con el puntero? Sí. Perfecto. Bueno, sí. Llega el camión recolector, ¿tá? Y esta sería una estación de descarga directa a la intemperie. ¿Tá? Llega el camión recolector, vuelca en una tolva, cae, acá hay un container que en este sector, una vez que cae la basura, tiene una plancha que una vez que cayó la basura va dentro del container y lo compacta. Luego se va este camión, viene otro camión, hasta por ejemplo, este container tiene una capacidad de 102, con lo cual podría llevar hasta 4 recolectores, o sea, en un solo viaje lo de 4 recolectores, o sea, que si son 25 kilómetros de ida y 25 kilómetros de vuelta hasta el relleno sanitario, serían 25 por 4, 100 kilómetros diariamente, supónganse, por este volumen, que habría que hacer, que lo pueden hacer con un solo camión compactador. Entonces se vuelca, se compacta y se lleva, cuando esto se llenó con los 4 camiones, viene acá viene el camión el camión es uno solo, a los containers son 12, va y ponen otro. Entonces el camión se va, viene, o sea, este camión viene, monta esto acá abajo, se lleva este container. Bueno, tienen un video que lo van a ver perfectamente. Quiero que vean este video acá para ver de qué se trata visualmente. ¿Cuál es el propósito de las plantas de transferencia? Recibir los residuos sólidos en vehículos recolectores, lo que les dije, para transferirlos a un vehículo de mayor capacidad y así transportarlos a la planta de tratamiento o sitio de disposición final. Con esto se consigue reducir grandes recorridos de los vehículos recolectores y los tiempos no productivos de transporte y disminuir costos. Y hay distintos tipos de estaciones. Las estaciones de descarga directa, como es esta, que se baja a gravedad, o las estaciones de descarga indirecta, que es lo que vimos en el video y que van a ver en distintos videos y se van a dar cuenta que el camión llega y se vuelca en una fosa y después con esos pulpos, ¿vieron que levantaban así? Lo agarran y lo vuelcan, los pulpos lo vuelcan directamente a los containers estos. Y hay algunas estaciones que tienen una combinación de estos dos. Todo lo van a ver en el video así que no me gasto, es para darle una síntesis. Y las consideraciones, ustedes como ingenieros civiles que tienen que tener, es que la estación de transferencia tiene que estar, si fuera Bahía Blanca y el relleno sanitario nuestro está más cerca, está a 15 kilómetros, pero si tuviera, por ejemplo, a 50 kilómetros, la estación de transferencia tiene que estar en la cercanía de la recolección, no en la ciudad, pero tendría que estar una vez salido de la terminal, un poco más afuera, donde están los terrenos despoblados, donde no haya posibilidad de reurbanización, donde
sea accesible, los caminos para los lugares donde están las plantas de recuperación, donde están los rellenos sanitarios, tienen que ser siempre transitables porque la basura llega en camiones todos los días, entonces tanto en los compactadores como en los otros, que si fueran con los otros, los caminos tienen que ser transitables, tienen que fijarse el uso del suelo que se le da, si va a haber barrios country y todo eso, no podemos poner una planta de transferencia en ese sector. Tiene que haber una capacidad natural para minimizar impactos al ambiente. Esto lo van a ver cuando estén viendo el video. Acá es la síntesis de todo eso, pero bueno, que tiene que ser lugares forestados, porque si hay se generan moscas, olores, tiene que estar aclimatado, tiene que tener buena topografía. Si son lugares que son elevados así, mejor, porque entonces el camión recolector llega acá arriba y lo vuelca al camión compactador que está abajo. Si el clima es muy lluviosa, yo no puedo poner una estación de descarga directa a la intemperie, porque cuando llueva se me va a meter el agua en esta tolva y se me va, la parte que tengo que compactar va a estar llena de agua y entonces voy a tener mayor generación de lixiviado. Tengo que tener superficies disponibles en el lugar donde quiero poner la planta de transferencia que sean de uso, que sean propiedad del municipio, por ejemplo, y tengo que tener servicios de infraestructura o llevar servicios de agua o por lo menos tener pozos para poder hacer la limpieza de camiones, tolvas, etc. Y bueno, esto es lo que hoy les comentaba para ir terminando porque me van a sacar para la práctica. Los métodos de tratamiento son incineración con aprovechamiento de energía y sin aprovechamiento de energía, pirólisis, recupero solo, o recupero con reciclaje, o recupero con reciclaje y o reuso, que ya vimos qué quiere decir, cuál es la diferencia, ¿está? Recuperar es solo recuperar y después que se lo lleve otro para hacer reciclado o reuso. Reciclado es hacer de latitas, volver a hacer latitas, y reuso de latitas hacer, por ejemplo, las varillas para las ruedas de las bicicletas. Y cuando hago todo el recupero de la materia orgánica, puedo hacer producción de compost, entonces puede ser recupero de materiales con producción de compost o sin producción de compost, la materia orgánica va directamente al relleno sanitario, y con o sin sistema de lombricultivo, que sería pasar el compost, que es un mejorador de suelo, al lombricompuesto, que es un fertilizante. El compost, ¿qué es? El compost es la materia orgánica que es con el tratamiento que le hago de trituración y de aireación, hace que sea, la materia orgánica quede con una granulometría chica y porosa. Entonces, en los poros me permite que, si yo pongo compost a una planta, la planta esa tenga posibilidad de absorción del suelo, de agua en el suelo para poder crecer. Como los seres humanos necesitamos agua, entonces el compost le facilita el consumo de ese agua. Pero no es lo mismo, yo puedo tomar agua, pero si no como, estoy desnutrida, cosa que no sería mi caso, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que el compost no tiene nitrógeno y fósforo, que es el alimento que necesita la planta, aparte del agua. Entonces, si yo pongo las lombrices en las heces están aportando el nitrógeno y el fósforo. Y ¿por qué si la ley, lo dijimos al principio, dice que tenemos que ir a un recupero, reciclaje y reuso de materiales, yo les doy relleno sanitario? Porque en realidad siempre dijimos hay un descarte que queda de todo esto, y lo van a ver cuando vean las plantas de los distintos países, donde ese descarte tiene que ir a algún lado, o si no, si hay un paro de operarios, o si hay que hacer una parada de la planta para mantenimiento, necesito que los camiones puedan volcar en algún lado. Brevemente, y acá dejo, incineración, algunos factores que determinan la adopción es el volumen. Primero, que la incineración realmente es para los patológicos, es para volúmenes chicos, entonces, porque no es para grandes volúmenes o toneladas, porque se requiere demasiada energía,
depende de la humedad, ya lo dijimos, del poder calorífico, no lo quiero volver a repetir, y cuando yo voy a pensar en la opción de la incineración, tengo que estar pensando en que cuánto va a ser mi inversión, porque yo después a cada kilo o a cada tonelada que yo incinere, y que se la incinere a otro, por ejemplo a un hospital que me dice, bueno, te mando esto, yo le tengo que recargar, como hacíamos para las redes de agua, o como cuando hablábamos, ¿se acuerdan al principio? La inversión la tengo que amortizar en lo que estoy, en el servicio que estoy prestando. Y, o sea, que aparte del gasto de la explotación, voy a tener que tener en cuenta el gasto de la inversión, que es todo el equipamiento. Y voy a tener que, en los gastos de explotación, voy a tener que tener bien en cuenta la energía. Cuanto más húmedo, acuérdense, más energía necesito. Y también voy a tener que tener en cuenta que voy a generar gases de efecto invernadero y que los tengo que mitigar con filtros en las chimeneas. Y que eso es un costo adicional que tengo que tener en cuenta. Y la pirólisis, o sea, las dos diferencias, lo van a ver en este video. No sigo hablándoles yo de esto. Y acá, una vez que ustedes vean lo de pirólisis, van a ver cómo se saca la fracción combustible, se seca y se va sacando el agua, la pirólisis, y cuando el residuo está seco, se le eleva el calor sin oxígeno, por eso no hay llama, y lo que se tiene que convertir se convierte en briqueta o carbón vegetal. Salen líquidos que puedan estar presentes, que no son agua, que pueden ser alquitranes, metanoles, ácidos acéticos. Salen gases, que pueden ser dióxido de carbono, hidrógeno, y generalmente si hubo algún metal que llegó, puede haber metales y cenizas. Esto forman escorias y no es conveniente porque se pegan en los incineradores y después es difícil de sacar. Bueno, creo que ya tienen la práctica, así que esto continuaré el día que me toca nuevamente, que es el paso de los últimos. El jueves voy a mandar entonces un mail avisándoles, recordándoles que el jueves 26, que no hay cuestionario y que no figura en el cronograma. Yo generalmente lo suelo dejar porque digo, para clase teórica o algo, van a venir la gente de Hood Recycle para decirles cómo tienen que hacer, y si ustedes quieren juntar puntos y juntar dinero haciendo esto, de reciclado en la basura, le van a dar la dirección, le van a dar el código QR, le van a decir cómo tienen que hacer, porque ustedes llevan las bolsas y las depositan con el código ese, y solo después ellos se los van cargando en su ficha personal. Recuerden cómo tienen que estudiar esto, por las dudas que alguno faltara a la próxima clase, o que yo, no necesitan mucho más, porque está todo acá puesto, y todo lo que muestro está en todos los videos. Si ven cada video con cada cuestionario, que lo tienen, donde dice actividad 2, van a tener toda la información para poder rendir. El cuestionario va a ser oral, primero va a ser escrito y después les voy a hacer preguntas orales a cada uno, y muy probable que el 1 de diciembre, que es martes, venga el Insausti, el secretario de Medio Ambiente, a contar qué es lo que se está haciendo realmente en Bahía Blanca con todo lo que les expliqué hoy. Y entonces, después hay 2 días, 2 miércoles, el 9 y el 16, que eran para que rindieran oral ustedes. En uno voy a le voy a terminar de dar, si faltara algo de información o alguna consulta previa, y después en uno le voy a tomar cuestionario y en otro le voy a tomar oral. Hay gente que por allí no lo va a necesitar, todo va a depender de todo lo que yo puedo ver en el aula virtual, como lo vi hoy, que todos fueron conscientes de que acá tengo que, por ejemplo, Basterra, Belogni, Castro, Lucía, Jara, Muro, Navarrine, Per, Quirós, Quirós, ¿sí? Rojas, Silveira y Sein vieron el video, ¿tá? Y que no todos
algunos lo vieron 2 veces, otros lo vieron 3 veces, algunos lo vieron una sola vez, el resto no lo vio. Ya acá tengo un concepto. Este no se mejora. Igual lo tienen que ver porque les puedo llegar a tomar. ¿Está? Pero también vi que muchos de los que lo vieron una sola vez no vieron los cuestionarios, o sea que solamente lo vieron. Es un avance. Profe, en cuanto a verlo de una sola vez, usted lo que ve es cuántas veces apretamos el link, pero por ahí desde el mismo link ya lo vemos un par de veces. No es necesario entrar y volver a apretar el link para verlo más de una vez. Por 2 métodos. El aula virtual lo veo por parte del Zoom y lo sigo por las medidas de las vistas que tiene en estos días el Zoom directamente, por fuera del aula. Yo los descargo a mi computadora, no los miro desde el link. Yo los descargo a mi computadora, no los miro desde el link. Bueno. Olga, yo quería hacer una consulta respecto al cuestionario. ¿Me interesa ver cuánto lo ven? Yo pues tengo todo organizado por tema y dejé ahí los videos guardados. Pregunta. Sí, en mi caso estoy igual. No, que con respecto al cuestionario se dejaba, digamos, hacer bastante rápido, pero por una cuestión de tiempo solamente llegué hasta la 10ª, pero bueno, más o menos es más o menos seguir lo que se desarrolla en el artículo, ¿verdad? O sea, Sí, lo que desarrolla el artículo, tenerlo bien claro, por eso no es lo mismo que uno lo ve y dice qué interesante, y por ahí cuando uno va viendo cada una de las preguntas, va entendiendo un poquito mejor. Entonces, si no lo quieren hacer, es problema de ustedes, pero después cuando vienen los cuestionarios y el oral, está perfecto, bueno, bárbaro. ¿no? O sea, si no lo quieren hacer con el cuestionario, si ustedes se tienen fe, no miren el cuestionario. Pero fíjense que en los cuestionarios yo les hago algunas preguntas donde le dicen para Bahía Blanca, una ciudad como Bahía Blanca, para que apliquen algún concepto de eso con números, ¿está? Claro. Sí, sí, justamente por eso, o sea, yo... No puedo dar una práctica, porque no hay tiempo, trato de que ustedes empiecen a manejar números. Ustedes háganlo como quieran. ¿No? Lo que yo les digo es que en esta oportunidad no va a ser solamente cuestionario, sino va a ser cuestionario y después evaluación oral. Y en la evaluación oral voy a hacer una única pregunta o 2 a cada uno. Entonces, ¿la saben o no la saben? Si no la saben, ¿ok? Sí, está perfecto, no hay problema. Bueno. Olga, nos vamos a la otra clase. Yo hoy no voy a, ya dije todo lo que tenía que decir, así que no voy a asistir a la práctica. Recuerden la boca de registro, por favor, Pamela. ¿Está? Sí, sí, le pedimos que dibujaran y nos muestren hoy las bocas de registro que son importantes. Así que vamos a ver cómo las dibujaron. Bárbaro. Espero que haya muchas bocas de registro. Bien. Bueno. Listo, hasta luego. Nos vemos, Olga. Nos vemos en la otra reunión entonces, que preparó Sebastián, creo. Sí, yo, con los chicos se ven ustedes, yo voy a tomar algo porque no me da la garganta. Y los dejo en que les van a enseñar bien la boca de registro, que van a ver bien el práctico y todo. Tenenos fe, Olga. Bueno, nos vemos en la otra clase, a los alumnos.